Bienvenidos a un nuevo capítulo de Viajando se llega. Hoy vamos a conocer la historia de un vecino que con esfuerzo y pasión emprendió su proyecto dentro del Parque Nacional Los Alerces, en medio de uno de los paisajes más increíbles del sur argentino. Entre montañas, lagos y bosques, nos encontramos con una historia simple, pero llena de vida. Bueno, ¿y usted va a seguir con el kiosco? ¿No piensa cambiar? Este es mi lugar en el mundo. ¿Ese lugar en el este mundo? Es el paraíso. ¿Por qué ese lugar en el mundo? Y porque sí, porque aparte yo digo que es el paraíso, aquí me encontré mi Eva también, así que... ¿Pero por qué nadie más se presenta a trabajar? Porque no hay mentalidad, digamos, de voluntad de trabajar, por esa sencilla razón. Pero todo en el Porque todo nosotros, el parque. digamos, con mi esposa, sin tener un peso, sin nada, desarrollamos una actividad que fue una empresa que todavía sigue trabajando. Y antes de arrancar con el video, te mostramos un poco de los videos de esta recorrida por el sur. Si aún no los viste, te dejamos arriba la lista de reproducción para que los veas. Ahora sí, ponete cómodo, que arrancamos. Esto es Viajando se llega. Bueno, estamos acá en la parte urbanizada, saliendo de los Maitenes del camping. Es a 1,5 cuadras más o menos. Tenemos un kiosquito. Vamos a hablar con el hombre que atiende el kiosco a ver qué tienen para contarnos. Hola. ¿Usted vive acá en Esquel? ¿Siempre vivió acá? Mira, me crié acá en el parque, terminé la primaria, después tuve que emigrar a Esquel para hacer secundaria, después a la costa un par de años, después, digamos, volví para trabajar acá, digamos, en el parque 2 años, al sur del parque en Agua Energía cuando se hizo la presa otros 2 años, después en una entidad estatal de la provincia de Chubut, Corfo La Hoya, que desarrolló el centro de montaña 2 años, después inicié una actividad privada que me llevó a transitar dentro del parque durante 40 años con transporte. ¿Qué actividad fue? Transporte de pasajeros. Ah, el transporte de pasajeros, claro. Acá dentro del parque. Sí. Dentro del parque y pasando por el parque, digamos. En temporada, digamos, en una época, en temporada de verano, era muy interesante para muchas empresas venir a trabajar aquí, ¿no es cierto? Nosotros teníamos una empresa familiar, ¿no es cierto? Se dio la circunstancia que el móvil que tenía Parque Nacional es para llevar el personal, los pobladores que hacer las compras los días lunes y sábado, se les rompió, entonces teníamos servicio de transporte en Esquel, pedimos autorización para trabajar, se nos otorgó, ¿no es cierto? Pero en verano entraban otras 2 empresas a trabajar también aprovechando la temporada de verano, ¿no es cierto? Hasta que en un momento aquí en Parque pasó lo que es transporte, energía eléctrica y los caminos en jurisdicción de provincia del Chubut. Entonces ahí logramos tener, digamos, la concesión del transporte, ¿no es cierto?, en forma, digamos, única, comprometiéndonos a prestar el servicio en baja temporada y en invierno, que se cumplió eso durante 40 años más o menos. Hasta que ahora se desregula y, digamos, hay posibilidad de que cualquiera entre a trabajar, pero, digamos, yo ya no estoy, hace 2 años que no estoy, digamos, no soy titular de la empresa, ¿no es cierto? Pero la empresa sigue trabajando, digamos, dentro del parque. ¿Y después de eso hizo el kiosco después de terminar esto de los transportes? No, esta es una circunstancia muy particular. Ustedes saben que aquí todo es propiedad de parques nacionales, no hay propiedad privada. Entonces, ¿qué pasa? Estuvimos con mi esposa 2 años después de la pandemia desocupados. Surgió el tema de que Parques Nacionales concede a la cooperadora de la escuela local, escuela de servicio inicial, primario y secundario, digamos, relativo, digamos, es limitado el secundario que tiene. Entonces le da a la cooperadora este espacio para que lo explote comercialmente y tenga un ingreso de la cooperadora de la escuela. Como la cooperadora de la escuela son muchos y no se pueden poner a trabajar acá, llaman a licitación, lo concesionan, ¿no es cierto? Hace 6 años fue concesionado a un hijo mío, digamos que ahora es el gerente del transporte, ¿no es cierto? Los últimos 4 de los 4 años, el último año estuvo trabajando mi esposa, yo le ayudaba acá. Después se llamó nuevamente a licitación, donde perdimos la concesión, ¿no es cierto?
y toma otra gente que a los 2 años abandona la concesión. Entonces se llama nuevamente a licitación. Y proponemos con mi esposa, digamos, se llamó a licitación en mayo del 24, a la entrada del invierno. Nadie está dispuesto a invertir, pagar un canon que se paga adelantado para trabajar, digamos, en noviembre, diciembre, como todos presuponen que es. Nosotros ampliamos, armamos, hicimos trabajo, digamos, mucho trabajo manual, material reciclado, armamos esto y ganamos la concesión porque nadie se presentó a trabajar. Nadie más se presentó. Nadie más. ¿Pero por qué nadie más se presentó a trabajar? La mejor pregunta que he escuchado y sigo escuchando y no la entiendo. ¿Porque no pensaban que iba a ser algo que se podía explotar este lugar? No, porque no hay mentalidad, digamos, de voluntad de trabajar. Por esa sencilla razón. Pero todo en el Porque todo nosotros, el parque. digamos, con mi esposa, sin tener un peso, sin nada, desarrollamos una actividad que fue una empresa que hoy todavía sigue trabajando, ¿no es cierto? Y con el solo hecho de poner cabeza y trabajar. Claro. Apostar más. algo más que nada. No sé si apostar, usar la cabeza, Claro. ¿no es cierto? Entonces, qué sé yo, parece que hoy en día la gente, yo pensaría que habrían parejas jóvenes que podrían iniciar una actividad así. Bueno, lamentablemente, nuevamente 2 veteranos nos pusimos a trabajar. ¿Y esto lo armaron ustedes? Nos está yendo, empezamos con 2 botellas de agua y 2 paquetes de galletitas. El 7 de julio, pleno invierno. El año pasado encima. Claro, Hace muy pleno poco. invierno. Sin nada. Trabajando, ¿no? Trabajando, como Qué sé yo, corresponde. no hicimos otra cosa, no entiendo yo qué. ¿Cuál es ¿Y la- viene mucha gente? ¿En qué temporada viene No, más? esta, a pesar, yo no soy prestador de servicios públicos. Sí. El resto de la gente que está en las van, esos sí son prestadores de servicios públicos. Yo soy, digamos, es más, tengo muy poco vínculo con Parque Nacional. El vínculo tiene la cooperadora de la escuela. Yo tengo vínculo con la cooperadora de la escuela. Ah, ¿cierto? ok. Pero Parque Nacional fiscaliza igual toda esta actividad. Ellos son las que hacen la inspección, las que habilitan, lo que exigen esto, lo que exigen lo otro, ¿no es cierto? Y bueno, arrancamos en julio. Tuvimos la suerte de que en invierno, el centro de deporte de invierno, La Olla tenía algunos problemas con el viento, el clima y eso, y la gente se venía Vino acá. acá. Después tuvimos octubre, lo que se llama la temporada de los tulipanes, una actividad muy interesante Sí, que hay en octubre. Hermosa. Qué sé yo, y nos fuimos desarrollando, ¿no es cierto? Dispuesto a atender, digamos, qué sé yo. La idea, por supuesto, tuve suerte que fue esta temporada, aunque los prestadores de servicio, las autoridades no lo dicen públicamente, no se atreven, es la peor temporada turística de muchísimos años, a excepción del año del hantavirus. Pero ¿Cuál? ¿Esta temporada? Esta no. temporada ¿Esta es la peor. temporada? Ah. Es la peor. Es la No hay mucha gente. menos afluencia de gente que hay, digamos, en 50 años. Pero en la temporada me está diciendo lo que es verano. Sí, La sí. temporada temporada de de verano. ¿En qué fecha En- empieza a venir más en- gente? En invierno sí es porque, si no es porque La Olla no digamos, no está trabajando ese día, aquí no viene nadie. En Ah. invierno no. Esto teóricamente, la actividad turística se corta en marzo, abril cuando termina la actividad de la pesca deportiva y se reanudaría en octubre cuando empiezan los tulipanes. Ah, Y después se bien. corta hasta diciembre, enero. La actividad aquí, digamos, históricamente, con la actividad anterior que yo tuve, la teníamos muy clara, que arranca el 5 de enero. Recién. Porque la gente que viene, que en ese entonces era un 70% Buenos Aires y Gran Buenos Aires y provincia de Buenos Aires, Sí, se tomaban sus días después de la fiesta para llegar hasta claro, acá. claro. ¿No es cierto? Y, Te digo por qué es la peor temporada de ¿Por muchos qué? años. ¿por qué? 4 causas fundamentales. Primero, las rutas nuestras de la costa hacia la cordillera, Trelew, Madryn, Cordillera, Comodoro, Cordillera, Bariloche, Esquel, digamos pasando por Bolsón, tienen muchas partes deterioradas. Muchas Lo partes comprobamos. deterioradas. Punto 1, ¿no es cierto? El riesgo de ir a una zona de incendio, la gente no va a ir. El otro tema, digamos, nadie viaja a un lugar donde hay conflicto, donde las autoridades nacionales, provinciales y municipales hicieron un gran circo, ¿no es cierto?, por un conflicto que había dentro del Parque Nacional Los Alerces, ¿no es cierto?, que dio buen resultado, digamos, pero se hizo un circo muy grande donde no había a quién sacar, no había nadie ya para sacar, ¿no es cierto?
digamos, se armó un circo hermoso. Y el otro motivo económico, digamos, el país, vamos a decir la verdad, está en recesión, digamos, no hay plata, es verdad, no hay plata, se aumentaron todos los servicios, los ingresos no se aumentan, entonces hay un problema de falta de disponibilidad para moverse, para salir, para viajar, se viaja cortito. Y el otro tema, que quien tiene la posibilidad de viajar, viaja al exterior en este momento, en mucho mejores condiciones económicas. Entonces es lógico el motivo por el cual no hay un desarrollo turístico, digamos, en esta temporada de verano. Claro, y los incendios yo creo que también asustó mucho a la gente. Eso para mí mucho. fue el principal. Eso asusta mucho y es una historia de muchos años, siempre los incendios en la cordillera. ¿Todos los años hay o es sí, algo...? Sí, no, es algo, digamos, ¿cómo te explicara? Es algo tradicional. ¿Y cómo lo vive usted los incendios? ¿Como algo normal o con miedo? Yo miedo no, es algo normal. No, ¿Algo miedo. normal? Sí, es algo normal. Digamos, vivís ya como el que vive en Gaza en guerra, es la misma 20. Tenés que vivir en ese lugar. ¿Y usted piensa que son intencionales o no los No, incendios? hay muchos motivos. No son tanto los intencionales. No. Ayer, antes de ayer, se dieron 2 focos de incendio a la orilla del camino, uno aquí en el Maitenal y otro en la Portada Norte, ¿no es cierto?, donde las autoridades salieron a decir esto y aquello. Es bien clarito, muchos años de experiencia. Es el pucho que se tiró por la ventana del auto. El cigarrillo. Con esta sequía. No es otra cosa. Después está el motivo de los rayos. Después, arranquemos desde el principio del siglo pasado. ¿Por qué los incendios? A principios del siglo pasado, esta zona estaba siendo colonizada por gente que venía de Chile, ¿no es cierto?, a iniciar una nueva vida. Sí. Digamos, en Chile había muchos bosques y una de las principales fuentes de alimento del argentino y el chileno es la carne, el vacuno, Sí. la oveja, el caballar, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué se hacía? A principios del siglo pasado estoy hablando. Se ubicaba un lugar acá en la Argentina, Sí. el poblador chileno que se venía por X motivo de allá, quemaba ese espacio. A los 3 años venía con un arreo y se instalaba, Claro. ¿no es cierto? Bueno, de ahí se siguió la costumbre. Hasta fines del siglo pasado, del 90 o algo así, muchos de los incendios se dan, ¿no es cierto?, por una necesidad económica del ganadero, ¿no es cierto? Se rasgan las vestiduras después pidiendo subsidios, créditos, beneficios y algo. Pero conozco con justa causa, ¿no es cierto?, de gente que quemó el campo, después se instaló e hizo la casita en la década del 80, aquí, no en el parque, fuera del parque, pero Claro. sí. Claro. El gran incendio del lago Cholila, allá en Cholila, ¿no es cierto?, que no se sabe por cómo se originó en la zona que se llama El Tigre. ¿Qué pasaba con esa zona? Una zona muy amplia donde no hay acceso solamente a caballo y con arrea de animales, donde mucha gente de esa zona llevaba sus animales, ¿no es cierto?, a invernar a ese lugar donde crecía la caña coligüe, donde es el principal alimento del vacuno en la Sí. cordillera. Mirá aquello que está allá arriba, eso verdecito que está debajo del quemado, Sí. eso es caña coligüe. Ahí podía alimentar cientos de vacas ahí arriba. Bueno, fuera del parque, en Cholila fue eso. A los 3 años, los pobladores de esos campos estaban chochos, el pasto estaba así. Claro. Hay un poco de todo, ¿no? Hay un poco de todo. Es un... Y le sirve a mucha gente, digamos, que lucra con los incendios. Te doy una idea. Viste que trabajan aquí, cuando había incendio allá enfrente, después acá arriba y después en el otro lado, sabían haber en ese espacio que está ahí abajo, más o menos unos 3 helicópteros instalados trabajando que venían de Chile o de Canadá o no sé de dónde. Decime un precio, ¿qué cuesta la hora de trabajo de esos helicópteros? Claro, no sé. 4 millones de pesos, la hora de trabajo. ¿Es negocio o no es negocio el incendio? Es negocio. Claro. Las empresas que venden indumentaria ignífuga para, digamos, los brigadistas, Es negocio. ¿hacen negocio con los incendios o no hacen negocio? Sí, hay de todo. Sí, hay una atrás de escena de Son toda cosas, la situación. son cuestiones naturales del humano, todas.
¿Cuánta gente está viviendo acá? Las viviendas son las mismas que estaban hace 40 años, 50 años atrás, no hay más, no hay muchas más, no se desarrolló, y todas las viviendas están ocupadas por personal de parques nacionales. Ah, bien. El que trabajan acá, decís. Que trabajan en el Parque Nacional. Y Algunas, como el caso, hay gendarmería, ¿no es cierto? Que tiene vivienda, salud pública tiene vivienda, escuelas tiene vivienda, ¿no es cierto? Y algunos pobladores que tenían instalaciones de algún comercio o algo así, que el parque todavía le tiene concesión, digamos, para tener permiso precario de ocupación y pastaje. Entonces también ponen un negocito y tienen la vivienda donde viven. Los que fuera del parque que viven son pobladores del Parque Nacional Los Alerces, descendientes de los pobladores que estaban antes del 39 cuando se creó el parque, ¿no es cierto? Que tenían permiso de ocupación y pastaje muy controlado por el parque en la cantidad de animales, en el desarrollo de la vivienda, muy fiscalizado. Recién en el año 70 sí. Esas poblaciones tuvieron derecho sucesorio. Antes no tenían derecho. Antes no tenían. Cuando esto no era Parque Nacional, había un desarrollo económico muy interesante acá. Mucha gente se fue del parque, digamos, cuando vino el Parque Nacional. ¿Y por qué se hizo Parque Nacional? Y el Parque Nacional se hizo porque tenía grandes espejos de lago muy interesantes, en un lago muy grande que es el lago Menéndez, que está en el interior, ¿no es cierto? En el brazo norte, en el brazo sur, habían grandes bosques de alerces. El alerce es una especie, ¿no es cierto? Una cupresoide, digamos, de este tamaño, más o menos normalmente la mayoría, que está siendo explotada para obrajes madereros por una circunstancia muy particular, porque las casas en la región se hacían de madera a principios del siglo pasado, sí. De madera, y los dos techos también era de madera porque no existía la chapa acá, sí. ¿no es cierto? Y ese árbol tenía una particularidad muy especial, tenía la veta recta, era madera blanda. Entonces, ¿qué pasa? Flotaba. Entonces los cortaban en el fondo del Menéndez, los jangueaban hasta el brazo sur del lago Menéndez. De ahí sale el río Menéndez de 500 metros. Esperaban que crezca el río, una creciente, tenían todo el tiempo, y esos rollizos bajaban por el río Menéndez, lago, río Arrayanes y lago Futalaos, que no eran jangueados, ¿no es cierto?, atados unos a otros, y con un chilote que remaba, los venía trayendo, chilote porque el chilote era bueno para remar, el de la isla Chiloé, ¿no es cierto? Entonces, los llevaban hasta uno de los dos aserraderos que había, uno aquí del señor Simonetta y el otro del otro lado que era del señor Dietrich, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué pasaba? Se hacía en el aserradero un taco así como este, pero largo, de 80 centímetros, de 10 centímetros por 10 centímetros de ancho, y el, experto en eso, que también era generalmente un chileno, ¿no es cierto?, con una herramienta que tiene dos manijas así y una cuchilla, que se llama forcícula, ¿no es cierto?, le buscaba el lugarcito y cortaba una madera así, larga así, que era la tejuela de alerce, con la cual está techado aquel edificio, por ejemplo. El de la Intendencia. De la Intendencia, sí. Sí, aquel edificio sí. Tiene tejuelas de alerce todavía, de ese tipo que se hacían en ese fondo. ¿Por qué? Parque también aprovechó, digamos, esa madera, pero la fue limitando, y por eso se creó el Parque Nacional, para evitar que se exterminen esos bosques, porque claro, con el valor que tenía eso y la utilidad que tenía, ¿no es cierto?, seguramente lo exterminaban. Sí, va a terminar. Claro. El árbol que todos van a ver en la excursión lacustre, ¿fuiste vos, no? No. No, bien. Ahí todos van a ver lo que llaman el árbol el abuelo, que tiene 2,60 metros de diámetro, más o menos 50 de alto, y tiene corte de hacha, donde el obrajero lo revisó y vio que tenía la veta torcida y que no le iba a servir ese árbol para hacer esa madera recta para sacar las tejuelas. Por eso se salvó ese árbol tan enorme. ¿Y hace cuántos años que están esos hachazos? Y del siglo pasado, del principio del siglo pasado, claro.
Esos bosques, ese árbol se calcula 2.600 años más o menos. Un montonazo. Se lo analizó a través de la universidad con método de carbono. No, un montonazo. Tenemos que ir. Eso es. Acá hay ¿cuántas escuelas hay? Una sola. Una sola. ¿Y qué van? ¿Los hijos de los mismos que trabajan acá? Los hijos de los pobladores de acá, pobladores. los hijos de los guardaparques y gente, digamos, de Esquel, Trevelin y pobladores de la ruta que viene de Esquel hacia acá, ¿no es cierto? Y gente por ahí de algunos de Trevelin que están vinculados a los docentes o los que que estén vinculados a la comunidad educativa. También tienen derecho a ir a la escuela. Perfecto. Bueno, ¿y usted va a seguir con el kiosco? ¿No piensa cambiar de rubro? No. Le gusta seguir este es acá. un hobby, digamos, por calculo un año y medio o algo así, un entretenimiento. ¿Pero va cambiando porque se aburre? No, vivo acá, este es mi lugar en el mundo. ¿Es el lugar en el mundo? Es el mundo? paraíso. ¿Por qué ese lugar en el mundo? Y porque sí, porque aparte yo digo que es el paraíso, aquí me encontré mi Eva también, así que... Ah, es el lugar en el paraíso. Bueno, Sí. no, pero de verdad que es el paraíso. Es algo impresionante, sí. es impresionante. ¿Y se va cada tanto a los lagos? Me voy a pescar. Este tiempo no he tenido ¿pesca tiempo. también? Pesco. Y Sí, cuando sí. no hay acá turismo, aprovecha y hace Y todo. aprovecho de ir a pescar en las tardes o en la mañana muy temprano, Claro. ¿no es cierto? Digamos, ¿Y a extranjeros? ¿Vio muchos extranjeros? sí, vienen, el turismo que hay en este momento extranjero. El movimiento que se dio con el clima lindo que hubo la semana pasada y en verano era el 90% la gente de Esquel y Trevelin, que se vuelca masivamente a las playas del lago acá. Claro, No sé. exactamente. Digamos, turismo, digamos, muy poco, y se está dando una particularidad que la mayoría del turismo que está llegando aquí vienen en motorhome. Claro, nosotros vinimos en Casa Rodante. ¿Usted viene en casa? Sí. Bueno, se da aquí, digamos, en enero y hasta ahora, en la playita que está ahí en el lago, ¿no es cierto? Ahí, digamos, se instalan todos los motorhome que no quieren ir al campo. Claro, sí, es gratis, hay lugares Claro. gratis, está buenísimo. No, hay 2 lugares gratis. Dos lugares. Sí. Punta Sí. Matos y aquí. Lo vimos. Está bueno eso, porque tenés las dos opciones, Sí. pagas y gratis. Y si tenés motorhome. ¿Animales vio en todos estos años? ¿Puma? Sí, Vio puma. mira, esto es algo muy particular que vas a escuchar. Uno de los motivos de la reserva también es el huemul. Eso, el huemul. la Lo protección queremos del ver, huemul. pero no lo encontramos. No lo sabemos dónde Es verlo. lamentable lo que te voy a decir. Ay, no. Bien, te dije que yo hice más o menos 40 años de transporte público de pasajeros por acá. Habitualmente por año tenía avistaje hasta de 3 digamos, huemules, de a 2, de a 3, la madre, el hijo. Hasta me acuerdo que tenía, como quien dice, fichado un huemul en Arrayanes que era manquito, ¿no es cierto? Desapareció. Pero después, digamos, cada vez menos cantidad, menos avistaje. Hubo gente del Parque Nacional que se instaló en un lugar con telescopio para observarlo arriba en el Cerro Riscoso. En la época del siglo del año 50 adelante, a principios de 60 todavía quedaban, en estas cordilleras de acá arriba también se veían huemules, pero había mucha población, ¿no es cierto? Un hermano mío, digamos que como vivíamos acá, vio huemules acá arriba en esta cordillera, en aquel entonces. ¿Qué pasó con el huemul? ¿No es cierto? Que por ahí, te digo, no acepté como verdadero todo lo que yo te digo, ¿no es cierto? Porque no todos tenemos la verdad y vemos algunos muy verseros. Te explico. Cada vez menos huemules, después cada 3 años veíamos huemules, parábamos, le sacábamos fotos en una piedrita ahí, ¿no es cierto? Y después empezamos a dejar de verlo. Un día yo iba viajando de aquí hacia Lago Verde en un vado de agua, ¿no es cierto? Y paro y freno porque se me cruzó por delante una huemul identificada porque no tenía los cuernos, ¿no es cierto? Corriendo así cruzó la ruta en dirección al lago. Sí. Mi señora iba sentada en el primer asiento, vio por el espejo del colectivo que atrás había saltado un puma, se paró atrás del micro y después volvió arriba. El puma venía persiguiendo al huemul, ¿no es cierto?
Eso. Yo, en toda mi vida acá, hasta hace 2 años no había visto un puma. Había visto en la nieve rastros, sí. Pero nunca había visto, yo digo, me voy a ir de ese mundo sin ver un puma. Bien. Ya el anteaño pasado vi uno en Punta Matos caminando delante del micro. Y el año pasado vi uno antes de la entrada al parque cruzando delante del micro. A comer a oveja y en el campo. Te digo cuál es mi idea. Aparte está disminuyendo la cantidad de jabalí también, que habían muchísimo, la gente cazaba mucho jabalí. El puma le ha comido las crías al huemul y le está comiendo las crías al jabalí ahora. Hay una superpoblación de pumas. Es un bicho muy habilidoso, hermosísimo. Es hermosísimo, es un gato hermosísimo. Claro, es por eso que no se ven. Ya huemul no lo ves. No, ya no vas a ver huemul. La última vez que vi 7 huemules fue hace 2 años viajando hacia Bolsón, en la zona de la Ruta 40 en Leque, que venían de la estancia hacia ese cordón montañoso. Iba un macho con 7 hembras. La última vez que vi huemul hace 2 años, o sea, ya no están acá en la cordillera, sino que están buscando lugares donde tengan más espacio que el pulma no los agarre. Estaba contando Roberto que salió recién a juntar leña. Es correcto. ¿Y para dónde va a juntar leña, Roberto? Acá? Aquí al bosque a tomar parte de los árboles secos que, digamos, no están verdes, que ya están muertos, ¿no es cierto? Para aprovecharlo para la estufita, digamos, con la que me calefacciono. Pero es todo el año que necesita calefaccionarse acá. Medianamente sí, sobre todo en la mañana. A la mañana. A la mañana sí, digamos. Y a la noche también, porque las noches son frescas. Sí, a la noche. ¿En un momento, la noche o el día, es calurosa como allá como Buenos Aires? Sí, no es caluroso. Te explico que aquí se da una situación muy particular. No sé si ustedes tienen conocimiento que con el cambio climático, con el uso de hidrocarburos y todo eso, hay un hueco en la capa de ozono en la Antártida. Sí, es el calentamiento global. Bien, se habla de un hueco en la capa de ozono en la Antártida, pero no es como uno se imagina un hueco redondo. Tiene forma de pera, ¿no es cierto? Y la punta de la pera llega por esta cordillera hasta el hoyo Epuyén, en esa zona. Entonces, en esta zona, arriba de esta cordillera, ¿no es cierto?, el ozono está descubierto también y los rayos solares, después del mediodía, pasan con mucha intensidad. Por eso, en este punto, no en Esquel ni en la meseta, pero aquí en los lagos, una media hora, hora y media de permanecer al sol, te quema la piel. No es que haga calor, sino que la intensidad de los rayos solares te quema. ¿No es cierto? Ese tema es desconocido. No, claro, tal cual, no lo sabíamos. Digamos, y eso se está dando aquí mucho con gente que viene de Buenos Aires, que se expone al sol, está muy lindo, queda media hora y después se encuentra con que tiene la piel, digamos, roja. ¿Cierto? Es impresionante. ¿Hay una concientización acá en Esquel de lo que es? No, eso, digamos, la gente común no lo percibe, no lo sabe, ¿no es cierto? Son cuestiones científicas que uno se entera leyendo, escuchando, ¿no es cierto? Digamos, estando desocupado para prestar atención a esas cosas, nada más. Y hasta acá llegamos con el capítulo de hoy, pero no te pierdas nuestro próximo episodio. Seguinos en las redes, Viajando se llegan. Nos vemos la próxima semana.